Lo que pasa, Roberto, es que para acceder a una cama de unidad de terapia intensiva, ahora que todo está colapsado a nivel país, uno debe demostrar que su cuadro es grave y debe debatirse prácticamente entre la vida y la muerte para poder acceder o pelear o pujar entre 100 candidatos quién ocupa una o dos camas disponibles. Así es que los pacientes que van llegando desde la sala de reanimación a la sala de terapia intensiva prácticamente ya llegan en un estado pero muy grave. De 10 pacientes que ingresan a la unidad de terapia intensiva, aproximadamente 5 de ellos fallecen. De 10 pacientes que se encuentran en las salas de reanimación, 5 de ellos fallecen. La sala de reanimación, que es una sala previa a la unidad de terapia intensiva, en donde tratan de sostenerte, es en donde estás ahí esperando a que ni bien se libera una cama, deberías ingresar, excepto haya personas con cuadros un poco más graves que el tuyo y eso haga que se postergue un poco más tu ingreso a terapia intensiva. Y es por eso que ya uno llega prácticamente en estado muy delicado a la unidad de terapia intensiva y se mantiene un 50% del nivel de fallecimiento, y esta cifra se da a nivel país. Escuchemos lo que decía el director de la región sanitaria del Departamento Central. 5 de cada 10 fallecen hoy en terapia intensiva. Realmente es un número que se mantiene, hay un leve ascenso, pero hay que entender muchas veces que depende mucho de cómo llega el paciente a la sala de terapia intensiva para darle un mejor tratamiento. Es decir que con esto podemos hablar de la cantidad de personas que fallecen esperando y dentro de la terapia se equiparan un 50%. Así mismo, pero hay que entender que estos pacientes que fallecen fuera de la terapia están en las salas de reanimación con todos los cuidados como si fuera que están en una sala de terapia intensiva. Y veía un informe del Brasil que hablaba de que en marzo más del 50% de sus camas en terapia intensiva estaban ocupadas por menores de 40 años, que es una cifra alarmante y que también estamos viendo acá en Paraguay. Esto coincide plenamente con la variante P1 de Manaus, cuya característica es atacar a los jóvenes. Eso coincide plenamente con él. Es dura la puja que tiene que hacer un paciente cuando llega al hospital y requiere una cama en la unidad de terapia intensiva. 695 camas tenemos disponibles a nivel país, de los cuales están totalmente colapsadas. La lista de espera sobre esos 695 disponibles inclusive es de más de 100 personas otra vez. Y estas personas, de acuerdo a su estado de gravedad, están en una sala de reanimación. Pero ¿quién es el que decide sobre si debes o no ingresar a una unidad de terapia intensiva? Hay un protocolo que se sigue. Los profesionales médicos se basan en este protocolo para definir quiénes son los que ingresan. Escuchemos cuáles son los 4 criterios que el paciente debe tener o debe cumplir para poder acceder a una cama de terapia intensiva si es que se llega a liberar. Escuchemos. La edad del paciente es lo primero que se tiene en cuenta. Segundo, las posibilidades de sobrevivir que tenga ese paciente. Tercero, si tiene o no patología de base. Y cuarto, dónde se encuentra el paciente. Porque hay que entender que muchas veces al paciente es difícil movilizarlo. Entiendo. Son 4 factores que se determinan. ¿Quién decide eso? ¿El doctor que está en ese momento a cargo? Decide el jefe de la terapia intensiva, donde se refiere el paciente, es el que decide qué paciente y qué entra y qué no. Hoy no importa quién sea ni la plata que tengas, hoy te va a ser difícil conseguir una cama en terapia intensiva. Hay una alta saturación, prácticamente nuestras camas en terapia están colapsadas y bueno, vivimos un tiempo muy difícil. Vivimos tiempos difíciles, dice el profesional médico, y más que nunca piden a la población aferrarse a los protocolos sanitarios, porque hoy es lo único seguro que nos puede salvar. Eso haciendo tiempo a que lleguen las vacunas, que sería el segundo
factor que podría salvarnos de llegar a una terapia intensiva, de poder salvarnos a llegar a casos graves de la enfermedad. Vacunarte no significa de que no te vas a contagiar. Vacunarte significa de que va a evitar de que llegues a utilizar una cama en la unidad de terapia intensiva.